Operaciones con proposiciones. Así como en aritmética y álgebra se estudian operaciones entre números, en lógica se estudian operaciones entre proposiciones. La negación. La negación de una proposición P se escribe virgulilla P y se lee no P, o no es cierto que P, o es falso que P, y es otra proposición que niega que se cumpla P. Ejemplo. La proposición P, 12 menos 4 es igual a 9. Negamos a P, 12 menos 4 es diferente de 9. También se puede decir 12 menos 4 no es igual a 9. Ahora determinamos el valor de verdad de P. 12 menos 4 es 8. 8 es igual a 9, falso. Por tanto, P es falso. Negamos a P, que es falso, nos da verdadero. La tablita para la negación, P toma los valores de verdad y falso, negamos a P, negamos a verdadero nos da falso, negamos a falso nos da verdadero. La conjunción. Dadas las proposiciones P, Q, se simboliza P, V invertida Q y se lee P y Q. Ejemplo. Yesenia viajó a México y Colombia. Yesenia viajó a México, la proposición P. Yesenia viajó a Colombia, la proposición Q. Y es el conectivo de la conjunción. Simbólicamente P y Q. Ahora vamos a construir la tabla básica para la conjunción. Asumimos que nos dijeron que Yesenia viajó a México y Colombia. Nos encontramos con Yesenia y le preguntamos. Nos dice que sí viajó a México, también viajó a Colombia. Por tanto, lo que nos dijeron es verdadero. La otra posibilidad nos dice que viajó a México, pero no viajó a Colombia. Por tanto, lo que nos dijeron es falso. Otra posibilidad de que Yesenia no viajó a México, pero sí viajó a Colombia. Por tanto, lo que nos dijeron es falso. Y la última posibilidad de que Yesenia no viajó a México, tampoco viajó a Colombia. Por tanto, lo que nos dijeron es falso. Como se puede observar, en la primera fila encontramos, si las dos proposiciones son verdaderas, el resultado es verdadero. En los demás casos siempre es falso. Tenemos la tablita para la conjunción. Generalización. Solo es verdadera cuando ambas son verdaderas. En los demás casos siempre es falsa. Las dos son verdaderas, por tanto el resultado es verdadero. Nota. En toda proposición las palabras pero, sin embargo, además, no obstante, aunque, a la vez, etc., equivalen al conectivo y, es decir, al conectivo de la conjunción. Ejemplos. Llegué tarde a clases, pero di el examen. Llegué tarde a clases, la proposición P. Di el examen, la proposición Q. Pero equivale a la conjunción, o sea, y. Simbólicamente P y Q. Otro ejemplo, Tatiana es estudiante, sin embargo, no asiste a clases. Tatiana es estudiante, la proposición P. No asiste a clases, la proposición Q. Sin embargo, equivale a la conjunción, es decir, y. Simbólicamente P y Q. Otro ejemplo, estudié muchas horas, no obstante, reprobé los exámenes. Estudié muchas horas, la proposición P. Reprobé los exámenes, la proposición Q. No obstante, equivale al conectivo de la conjunción. Y, simbólicamente, P y Q. La disyunción inclusiva. Dadas dos proposiciones PQ, se escribe PVQ y se lee P o Q. Ejemplo. Miguel es administrador o contador.
Llevando al lenguaje simbólico, Miguel es administrador, la proposición P, Miguel es contador, la proposición Q, o equivale al conectivo de la disyunción inclusiva. Simbólicamente, P o Q. Vamos a construir su tabla básica para la disyunción inclusiva. Asumimos de que nos dijeron que Miguel es administrador o contador. Nos encontramos con Miguel y le preguntamos. Y nos dice que sí es administrador, también es contador. Por tanto, lo que nos dijeron es verdadero. La otra posibilidad nos dice que es administrador, pero no es contador. Lo que nos dijeron es verdadero. Otra posibilidad nos dice de que no es administrador, pero sí es contador. Por tanto, lo que nos dijeron es verdadero. Y la última posibilidad de que no es administrador, tampoco es contador, por tanto, lo que nos dijeron es falso. En este caso, cuando las dos proposiciones son falsas, el resultado es falso. En los demás casos, siempre es verdadero. Tenemos la tabla para la disyunción inclusiva. La generalización solo es falsa cuando ambas son falsas. En los demás casos, siempre es verdadera. En la tablita tenemos las dos proposiciones falsas, por tanto, el resultado es falso. En los demás casos, siempre es verdadero. La condicional. Dadas dos proposiciones PQ, se escribe P flecha Q y se lee si P entonces Q, o P implica a Q, o P es suficiente para que Q, etc. P es antecedente y Q consecuente. O también podemos decir P es la causa y Q el efecto. Ejemplo, si gano las elecciones, entonces bajaré el precio de los combustibles. Llevamos al lenguaje simbólico. Gano las elecciones P, bajaré el precio de los combustibles Q, entonces significa la condicional con la flecha. Simbólicamente, P entonces Q. Para construir la tabla, asumimos de que un candidato se presenta a las elecciones y dice lo siguiente: si gano las elecciones, entonces bajaré el precio de los combustibles. Se llevan a cabo las elecciones y ocurre las siguientes posibilidades. Gana las elecciones, baja el precio de los combustibles. Por tanto, lo que nos dijo en campaña es verdadero. La otra posibilidad, gana las elecciones, pero no baja el precio de los combustibles. Por tanto, lo que nos dijo en campaña es falso. Otra posibilidad de que no gana las elecciones. Aquí debemos tener cuidado. Si no gana las elecciones, el hecho de que baje o no el precio de los combustibles ya no depende de él. No gana las elecciones, baja el precio de los combustibles. Por tanto, lo que nos dijo en campaña es verdadero. No gana las elecciones, no baja el precio de los combustibles. Por tanto, lo que nos dijo en campaña es verdadero. Como se observa, si la primera proposición es verdadera y la segunda es falsa, el resultado es falso. En los demás casos siempre es verdadero. Tenemos la tabla básica para la condicional. La generalización solo es falsa cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. En los demás casos siempre es verdadera. En la tablita, la primera proposición es verdadera, la segunda proposición es falsa, el resultado es falso. En los demás casos siempre es verdadero. Nota: en toda proposición las palabras porque, puesto que, ya que, siempre que, cuando, si, cada vez que, dado que, son conectivos que representan a la condicional. Se caracterizan porque después de cada uno de estos términos está el antecedente. Ejemplos: llegué tarde a clases porque me quedé dormido. Llegué tarde a clases P, me quedé dormido Q, porque significa la condicional. Simbólicamente sería: primero me quedé dormido, es decir Q, entonces P. Como decimos, Q es el antecedente, P el consecuente. Dicho de otra manera,
Q es la causa, P el efecto. Otro ejemplo, podría llevar 2 asignaturas siempre que asista por las tardes. Podría llevar 2 asignaturas, Q, asista por las tardes, P, siempre que se refiere al conectivo de la condicional. Entonces, después de siempre que encontramos al antecedente, que sería P, entonces el consecuente Q. Simbólicamente, P entonces Q. Otro ejemplo, no pude ir a clases dado que estuve enfermo. No pude ir a clases, no P, estuve enfermo, Q, dado que equivale a la condicional, pero no olvidemos que después de esta palabra está el antecedente, que sería estuve enfermo, o sea Q. Simbólicamente, Q, entonces no P. La bicondicional. Dadas 2 proposiciones PQ, se escribe P doble flecha Q y se lee P si y solo si Q. Ejemplo, Jorge recibirá la bonificación si y solo si se capacita. Jorge recibirá la bonificación P, se capacita Q. Si y solo si equivale a la bicondicional. Simbólicamente, P, si y solo si Q. Ahora construimos la tabla de verdad para la bicondicional. Asumimos lo siguiente, de que Jorge recibe la bonificación, Jorge se capacita. Entonces, esto es verdadero. Jorge recibe la bonificación, pero no se capacita. Entonces, esto es falso, porque no puede recibir bonificación sin haberse capacitado. Otra posibilidad, Jorge no recibe la bonificación, se capacita. Esto es falso, porque si se capacita, debió recibir la bonificación. Y la última posibilidad, Jorge no recibe la bonificación, Jorge no se capacita. Entonces es verdadero. Como se observa, si las 2 proposiciones son iguales, el resultado es verdadero. Verdad, verdad nos da verdad. Falso, falso nos da verdad. En los demás casos es falso. Tenemos la tablita para la bicondicional. Generalización. Es verdadero cuando los 2 valores de verdad son iguales, es decir, verdad, verdad o falso, falso. Y es falso cuando los 2 valores de verdad son diferentes. En la tabla, igual valores de verdad nos da verdadero. Si son diferentes, es falso. La disyunción exclusiva. Dadas las proposiciones PQ, se escribe P delta Q. Delta es una letra del alfabeto griego y se lee o bien P o bien Q. Ejemplo, mi boleto sirve para ir o bien a Cusco o bien a Huancayo. Simbólicamente, mi boleto sirve para ir a Cusco, P, para ir a Huancayo, Q. O bien es la disyunción exclusiva. Simbólicamente, P o bien Q. Ahora vamos a construir su tabla. La primera posibilidad, si el boleto sirve para ir a Cusco y para ir a Huancayo, esto es falso, no puede servir para ambos, solo sirve para uno. La otra posibilidad, de que el boleto sirva para ir a Cusco y no a Huancayo, esto es verdadero. Otra posibilidad, de que el boleto no sirva para Cusco, pero sí sirva para Huancayo, esto es verdadero. Y la última posibilidad, de que el boleto no sirva para el Cusco y no sirva para Huancayo, esto es falso. En este caso, si las 2 proposiciones son diferentes, puede ser verdadero o falso, o puede ser falso o verdadero, el resultado es verdadero. En los demás casos es falso. Tenemos la tabla. Generalización. Es falso si los valores de verdad de las proposiciones son iguales, es decir, verdad, verdad o falso, falso. Y es verdadero si los valores de verdad de las proposiciones son diferentes. En la tabla tenemos valores de verdad diferentes, nos da verdadero.